Muy buenas tardes. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. ¿Cómo están el día de hoy? El día amaneció rico en Culiacán, Sinaloa. Amaneció nubladito. Bueno, nos encontramos una vez más. Hoy es el 9º día de las enseñanzas para ministrar nuestra alma y liberación. ¿Estamos listos? Vamos a hacer una oración para que el Señor nos cubra la mente, nos cubra el corazón, nos dé entendimiento. Amén. Y podamos entender la palabra sin rechazarla para poder aplicarla en nuestras vidas. Porque hoy sí viene un poquito duro. Me van a aguantar tantito, pero ahí viene la palabra un poquito dura para empezar a reflexionar y empezar a ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos? Ok. Vamos a empezar entonces a hacer una oración para encomendarnos a nuestro Señor. Padre que estás en gloria, Señor, te damos gracias. Una vez más, Señor, gracias por permitirnos este día más de vida, Señor. Gracias porque hasta hoy nos has sostenido. Gracias porque estás con nosotros, porque no nos has abandonado, como dice tu palabra, porque tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo y así lo creemos, Señor. Gracias, Padre bendito, por el cuidado que estás teniendo de nuestra familia, de nuestra parentela. Te damos gracias, Padre Santo, por las cosas maravillosas que estás haciendo y por las que están a punto de suceder. Te pedimos, Padre bendito, Señor, que seas tú hoy preparando la tierra y la semilla que va a ser entregada el día de hoy. Padre, que tu bendito Espíritu Santo sea haciendo la obra con palabra viva, Señor, para que tú puedas renovarnos, hacernos criaturas nuevas, Padre, y podamos tener una libertad en ti, Cristo Jesús. Una libertad, una vida plena, donde las circunstancias no importen, que podamos sentir esperanza, fe y fortaleza en ti, que nos podamos sentir libre de toda culpa y de toda acusación, por medio del amor infinito que tú nos tienes. Así sea, Padre, gracias, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y tu bendito Espíritu Santo. Amén, hermanos. Bueno, el día de ayer, es que déjenme poner un poquito de música, que llega mi bebé, me mueve la computadora y permítanme. Ahí está. Permítanme un minuto, que no quiero perder pero ni minutos. Quiero... Listo. Okay. El día de ayer, repaso rápido, hablábamos de por qué el mundo estaba en condenación y de por qué nos acontecían ciertas cosas, que dónde estaba Dios, que si Dios existía, qué es lo que pasaba. Todavía, si ayer quedaron con algunas preguntas que hacer, ahorita estamos a tiempo de que hagan sus preguntas. Y estábamos hablando que las obras que nosotros practicábamos determinaban a qué Señor le servíamos, y que dependiendo de qué Señor servíamos era la paga que recibíamos, que no podemos ir a trabajar a un lugar e ir a cobrar el cheque en otro lado, no, a nosotros nos van a pagar donde estamos trabajando. Bueno, a nosotros nos va a pagar el Señor al cual servimos, independientemente de que digamos yo soy santo, yo no peco, yo soy bueno, yo soy cristiano, yo soy católico, lo que tú quieras. Que el mundo espiritual está basado en decretos y derechos por medio de las acciones, y que tus acciones determinaban a quién amas, a quién sirves y a quién perteneces, si al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Bueno, para cerrar esa enseñanza del día de ayer y poder continuar un poquito, también yo te voy a hacer una pregunta. Tu casa, ¿quién reina en tu casa? ¿Quién es el Señor de tu casa? Porque muchas veces orando le podemos decir: Señor, te damos los derechos de nuestro hogar, te damos los derechos de nuestro matrimonio, te damos los derechos de nuestra casa y de nuestros hijos. Pero de igual manera, eso lo vamos a ver todavía más explícitamente cuando hablemos de los espíritus territoriales. Pero yo quiero hacer un pequeño punto ahorita, ¿ok? Que las obras
de las obras que se practican en tu casa, es el Señor que gobierna tu casa. Igual, las obras que tú practicas, es el Señor que gobierna esta casa, porque nuestro templo también es una casa. Cuando habla la Biblia de casas, nuestro cuerpo también es la casa del Espíritu Santo o de los espíritus que se muevan, pero nosotros somos casa. El lugar donde vivimos también. Si una pregunta, si en tu casa hay gritos, conflictos, pleitos, maledicencias, borracheras, masturbación, infidelidades, esas obras, ¿a quién pertenecen? Bueno, las obras que se practican en los hogares es el Señor que gobierna las casas. Por eso es importante muchas veces limpiar la casa. Y cuando digo limpiar la casa no me refiero de limpieza natural, sino de una limpieza hablando espiritualmente, quitando todos los derechos y sacando todo, cerrando las puertas y sacando todos los derechos para que Él gobierne y reine la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un pequeño punto, lo vamos a ver con más claridad cuando hablemos acerca de los espíritus. Amén. Ayer nos habíamos quedado en que íbamos a ver qué era el significado de llamados a ser santos, porque nosotros hemos llamado a ser santos y muchas personas a veces en los comentarios dicen, uy, te crees muy santa, te crees muy santo. Entonces vamos viendo qué significa la palabra santidad. La palabra santidad, ¿qué es? Santidad es estar apartado, separado para el Señor, uso exclusivo para el Señor. Entonces, no significa que no vayas a fallar, que no te vayas a equivocar. Significa que estás dedicado, apartado, separado, santificado para el Señor, que esa es la intención de tu corazón. Por ejemplo, como en la iglesia nosotros tenemos bocinas, tenemos sillas, tenemos micrófonos. Esos instrumentos están santificados, apartados para el Señor. Nosotros no le podemos dar otro uso. Si me dicen, no, pastora, me presta su micrófono, las sillas y la bocina porque voy a tener un guateque en mi casa, yo les digo, oh no, discúlpame, qué pena, no puedo. Ellos son exclusivamente para dar servicios y honra en la casa del Señor o relacionados con cosas para el Señor Dios Todopoderoso. Yo no puedo llegar y prestarlas donde va a haber borrachera, donde va a haber baile. Eso es estar santificado. Eso es santificar las cosas o eso es apartarse. Igualmente nosotros. Es una decisión. Hablábamos de que los cristianos no somos títeres y que el Señor nos dio libre albedrío y que nosotros tenemos que tomar decisiones en la vida. Y que el Señor habla de santificar y apartar tu vida y tu cuerpo para Dios y para las cosas que a Él le agradan y para las cosas del reino. Amén. Entonces, que eso es la palabra ser santificado. Les voy a dar varios versículos para que ustedes los estudien, donde el Señor nos habla de que nos ha llamado a santidad. Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Ustedes lo pueden leer en su casita y dice, sed santos, porque yo soy santo. Y recordemos que nosotros representamos la novia de Dios y Dios está buscando una novia limpia, pura y sin mancha, la Virgen. Entonces dice el Señor, sed santos, porque el Señor se quiere casar con algo que esté santificado y apartado por Él. El Señor no quiere que nosotros estemos buscándole a Él y siendo infieles con la brujería, con la hechicería, con la depravación sexual, con la maledicencia. O somos de Él o somos del otro. Eso es la palabra santificado. Muchos podrán estar pensando, ay, pero qué cosa tan difícil, qué cosa tan dura. Eso es un proceso. Y vaya que si el Señor nos pide eso, yo te voy a decir algo. Por nosotros mismos no podemos. Nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Juan 6, el Evangelio según San Juan 6, dice, me voy, mas no los dejo solos. Les dejo el Consolador. Vendrá otro Consolador, que es el Espíritu Santo, quien los guiará a toda verdad. Entonces, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para poder santificarnos. Por nosotros mismos no podemos. ¿Por qué? Porque la carne va en contra del Espíritu. El Espíritu va a querer las cosas del Señor, la carne va a querer las cosas de los placeres. Entonces, por lo general, si nosotros no alimentamos nuestra parte espiritual, la carne siempre va a prevalecer. El deseo, lo incorrecto, el carácter,
el pecado, tu voluntad, tus ideas, esas van a prevalecer. Pero si nosotros alimentamos el Espíritu y nos llenamos de su palabra, va a prevalecer en nosotros la voluntad de Él, el conocimiento de Él, la sabiduría de Él. Entonces nuestras decisiones van a estar basadas más por el Espíritu que por nuestra carne. Y eso es un proceso. No crees que de la noche a la mañana, ya, dejaste de decir groserías, dejaste de pensar cosas malas, incorrectas, dejaste de ver cosas. No, porque dice, escúchenme bien, la verdadera liberación por medio de la palabra de Dios, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, vamos a ser libres de todas ataduras. Porque sabes que el pecado te ata, el pecado te amarga, el pecado te frustra, el pecado te lleva a la ruina, te lleva al fracaso. Entonces, de eso es lo que nos tenemos que liberar plena y voluntariamente. ¿Ok? Y eso es por medio de la búsqueda de Dios, por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una teoría. El Espíritu Santo es real y está vivo. Amén. Primera de Pedro 2, 9, 10 dice su palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El Señor nos llama una nación santa. Y el Señor va a venir por los santificados. Y Cristo viene pronto por los apartados, por los que deshicieron apartarse y santificarse para Él. Amén. Efesios 1, 6, 7 dice su palabra. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor escoge lo más vil y lo más menospreciado del mundo, pero no para que se quede vil y menospreciado, sino para ser restaurado a su estado original, para limpiarnos mediante el poder de su sangre. Por eso se derramó en la cruz del Calvario, para hacernos libres. Amén. Primera de Corintios 1:2 dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados, a los apartados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Estamos ahí? ¿Ok? En Juan 17, 16, 17 dice, el Señor dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto está antes de su petición. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santificación es un estado de separación para Dios. Y aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo cómo es que uno se puede santificar o separar para Dios. ¿Okay? Dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces es por medio de la palabra, del conocimiento de Dios, que nosotros nos vamos a santificar. Cuando uno estudia la palabra de Dios, se va despertando otra visión de la vida. Vamos viendo otros caminos. Vamos limpiando la visión y vamos ampliando el territorio donde nosotros nos podemos mover. Entonces es bien interesante, es muy bonito que uno tenga la paz del Señor. Y eso va a ser solamente por el poder de su palabra. Todos los creyentes entran en este estado cuando son nacidos de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Primera de Corintios 1:30. Esa es una separación definitiva, eternamente apartados para Dios, ¿ok? Redimidos, comprados, pagado nuestras deudas para santificarnos y hacernos libres. Hay mucha gente que dice, no quiero dejar el pecado, y no te das cuenta de que realmente estás encarcelado, estás aprisionado, estás amargado, tienes frustración de la vida, tienes coraje de la vida. ¿Y sabes por qué es? Porque realmente no estás viviendo para lo cual tú naciste. Y la voluntad de tu mente y el deseo de tu carne te ha llevado a tomar infinidad de decisiones sin Dios. Y hoy piensas que tú eres libre porque tú tomas las decisiones, pero esas mismas decisiones sin Dios, sin el conocimiento de su palabra,
te han llevado a un encarcelamiento. Si sientes frustración, hay gente que se la vive frustrada, temblando, amargada, o es muy agresiva, o se monta como por ahí dicen, no, lo que yo diga, es que así es, y ponen caretas de personas duras, pero por dentro son frágiles y lloran mucho a solas, ¿verdad? Y esos son prisiones a causa de las decisiones que uno ha tomado sin Dios. Muchas veces cuando tienen problemas matrimoniales, en la frustración me dicen, ¿qué acaso tú crees que a Dios le agrada cómo es que yo esté viviendo así? Yo no creo que Dios quiera que yo esté viviendo así. Entonces yo le digo, pero es que no es la culpa de Dios. No responsabilices a Dios de esa situación. Miren, los que no conocimos del Señor, nunca le preguntamos, Señor, ¿esta es la mujer con la que quieres que me case? ¿Este es el varón con la que quieres que me case? Tomamos decisiones por nuestra voluntad y hicimos una mala siembra y tenemos una mala cosecha. Ah, pero entonces quiere decir que me tengo que quedar así. No, Dios aborrece el divorcio. Pero Dios no vino a destruir ni a separar. Lo que Dios vino fue a reestructurar. Así como una vez sentiste amor por esa pareja, el Señor puede volver a hacer sentir otra vez ese amor. Necesitaría el matrimonio buscar del Señor para que el Señor edifique en ellos. Ese es un ejemplo. Carreras también. Es que tomé la carrera, no le preguntaste a Dios. Tal vez tus papás te obligaron, o tú no hiciste lo que amabas o lo que deseabas, ni le preguntaste a Dios, sino te fuiste porque el tío lo hace, porque esto deja dinero. Entonces lo que yo te quiero decir es que si nosotros nos dejamos guiar por el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, vas a ser pleno y vas a ser feliz. Todos los problemas existenciales de personas que van a dar con el psicólogo, ¿sabes por qué es? La palabra lo dice. Tienes problemas existenciales, no sabes para qué naciste. El principal trabajo del ser humano, y te vas a ahorrar muchas depresiones, muchas frustraciones, es averiguar para qué naciste. ¿Cuál es tu propósito aquí en la vida? Y es que no te creas que, es que voy a ser pastor evangelista, tranquilo. No todo el mundo nació con ministerio, pero sí naciste con un propósito específico. Sí naciste para buscar de Dios, pero tal vez eres doctora y el Señor ahí te va a usar con la sabiduría de Él para sanar gente, para hablarles de su palabra. Tal vez eres abogado y entre tus consultorías puedes dar el consuelo de la palabra. Tal vez eres empresario y puedes mantener un orfanatorio. Entonces, el Señor bendice tanto en lo secular como en lo eclesiástico. ¿Con qué propósito naciste? ¿Le has rendido tu casa a Dios? ¿Le has rendido tu matrimonio a Dios? ¿O le pides a Dios oraciones que contradicen su palabra? ¿O le pides al Señor? Mira, la palabra de Dios dice que si nosotros pedimos conforme la voluntad del Padre, en el nombre de Cristo Jesús, es un hecho. El problema es que cómo vamos a orar conforme su voluntad si desconocemos su palabra o si desconocemos el plan que tiene para nosotros. Gente cuando ya está en la iglesia y llegan y le dan una palabra o el Señor le habla, porque sí, Dios habla, y le pone un sentir y le dice, ¿saben qué? El Señor le dice, yo te quiero usar porque de tu boca van a salir palabras de consuelo para muchos. ¡Aleluya! El Señor ya te dijo para qué habías nacido. Y ya sea independientemente del trabajo donde tú estés, que el Señor llega a veces y posiciona a personas en ciertos lugares estratégicos de sus trabajos, porque desde ahí los va a usar. Y si el Señor te dijo, ¿sabes qué? Te voy a usar porque de tus labios van a salir palabras de consejo. Bueno, entonces ya cuando uno ora, Señor, te doy gracias porque has puesto tus ojos sobre mí. Dame el amor, dame la sabiduría para que de mi boca salga palabra de consejo. Y cuando tú vas entrando y encajando en el propósito por el cual naciste, todos tus corajes,
iras y frustraciones, depresiones, tristezas y soledad se van desvaneciendo. Y eso es santificarte y apartarte con el propósito divino de Dios. Tal vez Dios te dijo, naciste, pero soy ama de casa y no hago nada, porque el Señor te iba a hacer madre de ministros. Y realmente tu labor principal es criar hijos que Dios va a usar poderosamente en el Evangelio. Hay tantas formas que te puedes santificar para el Señor. Pero paso número 1, tienes que entregarle su vida. Paso número 2, pregúntale. Pero pastora, ya llego tarde a mi vida y el matrimonio que tengo está hecho papilla. Entrégaselo. Entrégaselo. Que por ti no quede. Déjaselo en las manos de Dios. ¿No te gusta el lugar donde trabajas? Dile, Señor, perdóname. Ábreme las puertas correctas. ¿Sabes que Dios nos dio habilidades a todos? Hay gente que tiene muchas habilidades innatas, que ni siquiera tuvieron que ir a la escuela y hacen cosas maravillosas. Entonces por ahí va donde Dios te quiere usar en lo secular, en los trabajos que el Señor te quiere usar. Y el Señor va a usar estrategias y el Señor va a abrir puertas. Pero la cosa es preguntarle. ¿Sabes que cuando tú haces lo que tú amas, el trabajo no parece trabajo? Lo disfrutas, el tiempo se te va rápido. Entonces muchas veces estamos frustrados porque estamos en lugares que no tenemos que estar, porque no le hemos preguntado a Dios. Entonces santificarte, no te creas que nada más es que, bueno, si el Señor a mí me escogió de pastora, pues amén. Para esto me llamó, pero no todo el mundo va a ser pastor, no todo el mundo va a ser evangelista. Puedes ser servidor en la iglesia y tener una perfecta y hermosa vida secular, un hogar de Cristo, un trabajo maravilloso, una vida fantástica, vacaciones con tu familia y vivir en paz. Eso es santificarse, eso es apartarse. Que le entregues todas las áreas del Señor de tu vida, todas, no las que no quiera, todas. Entrégale tu corazón, entrégale tu sexualidad. Si tú estás batallando con eso, entrégasela. Entrégale todo. Eso es santificarse. Eso es apartarse. Amén. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado la obediencia a la palabra de Dios en la vida de uno. Esa es la santificación. Apartarte, santificarte, vivir en la palabra de Él. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a los estudios bíblicos, tenemos que ir a las células, a los cursos, a los talleres. Tenemos que empaparnos de lo que es la palabra de Dios. Para eso el Señor levantó pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Para que nos multiplicáramos, para que enseñáramos a otros. Ahorita estás tomando una clase, se te está haciendo pesada. ¿Cómo sientes la clase? Pesada. Estamos estudiando la palabra de Dios. Y así deben de ser las demás clases. Uno tiene que buscar y estar en un lugar donde esté rico, donde sí te estén alimentando el espíritu. Amén. Amén. Ok, estoy acostumbrada, pues si no escucho los amenes. Ok. Así como el Señor oró en el monte Getsemaní, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual fueron enviados al mundo, lo que yo te estaba diciendo. Ok. Juan 17, 18, 19 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad, en la verdad, en la verdad. No ven la Biblia, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios. Esta es, este librito, este libro, aquí viene la verdad. El instructivo de vida nuestro, aquí está. Las respuestas a tus preguntas, aquí está. Aquí está, toda la guianza, la estructura de tu hogar, de tu vida, aquí está. Está en la palabra de Dios. Esta es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo. Por eso le decimos el verbo de vida. Amén. Ok.
La santidad es un requisito para que desarrolle el Señor el propósito en ti. Si no hay santidad, si no estás apartado, muchas veces, hermanos cristianos, aún en la iglesia, no se quieren entregar completamente al Señor y tienen grandes propósitos y tienen grandes llamamientos, pero hay áreas de su vida que no la quieren entregar por miedo o porque están cómodos y no se santifican completamente y los propósitos son estorbados. No les quieren entregar el carácter, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria. Muchas veces esos son de los más fuertes. Porque yo ya lo sé, el Señor me llamó, bla, 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 bla. Y no quieren sujetarse a su verdad, a la palabra. Otros, al revés, por miedo, por inseguridad, porque no se sienten capaces. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el Señor? Restaurar, sanar, llevarnos a nuestro estado original. Cuando el Señor nos mete a los desiertos, a las pruebas, que nosotros decimos, amén, Señor, aquí estoy, ayúdame. Y cuando el domingo estábamos hablando de las aflicciones sirven muchas veces, como ahorita hay una gran aflicción en el mundo, para tallar nuestro carácter. Lo que el Señor busca sacar de nosotros, escúchame bien, sierva sasasasasazo de Dios, escúchame bien, sierva sasasasasasaza de Dios. El Señor no busca que tú manifiestes el poder y la unción. El Señor ya sabe lo que te dio, tranquila, no tiene uno que andar gritando, el Señor me ha llamado y soy tal cosa. Tranquilo, hay que ser humildes. Amén. El Señor no está buscando los dones del Espíritu Santo, porque Él sabe lo que Él nos dio a cada quien. Y ni siquiera son nuestros, provienen de Él. Amén. Lo que el Señor está buscando de nosotros es sacar los frutos del Espíritu. ¿Quieren saber cuáles son los frutos del Espíritu? O sea, hace que si nosotros nos entregamos, vamos a Gálatas 5, por favor. Si nosotros nos entregamos al Señor, lo que el Señor va a empezar a trabajar es algo que no se compra, es algo que no se vende, es algo que no vas a poder adquirir terrenalmente hablando, porque es algo que viene del Espíritu de Dios. Gálatas 5:22 dice su palabra: el fruto del Espíritu en la conducta del cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si nosotros logramos, son 9 dones, son 9 frutos. Si nosotros logramos que el Señor nos trabaje esto y saca y nos pula a lo que encontró lo más vil y menospreciado, saca estos 9 frutos. Los frutos significan obras, significan acciones. Y esto no se compra ni se vende en ningún lugar. El amor no lo vas a comprar, lo vas a conocer mediante Cristo Jesús. El verdadero gozo, lo que mucha gente le llama aquí la felicidad espontánea, que se metieron una droga o que tienen un amante y 5 minutos en la cama y qué felicidad. No, dice, esa no es la felicidad. El Señor da un gozo pleno y lo da con paz. Te va a enseñar paciencia. Las arrebatadas, las que brincan y que... ¿No te gustaría tener la paciencia, el amor, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y tener dominio propio? ¡Qué maravilla! Yo les hablaba al principio de los cursos que uno de nuestros grandes problemas es que no tenemos dominio propio, que la carne nos manipula, el deseo, los impulsos, y eso nos acarrea demasiados problemas. Pero cuando tú logras tener la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad, la mansedumbre, la bondad, la fidelidad, te va a venir el dominio propio. Entonces, la única forma de decir, Señor, yo quiero de eso. Y ¿sabes qué? Después vendrán con el favor de Dios, o ahí están los dones. Pero créeme que el Señor se agrada y está buscando más que demos dones del Espíritu Santo para que le demos un buen y correcto uso. Los frutos, para que le demos un correcto uso a los dones. Hay gente que tiene los dones, pero está tan dañada, es tan agresiva o tan altanera, que no sabe manejar la unción de Dios, ni sabe manejar los dones de Dios. Amén. Entonces, más que estar pidiendo poder y unción, pidamos los frutos del Espíritu Santo.
Aparte de que eso se va a ver reflejado en nuestro hogar y en nuestra vida cotidiana, vamos a poder servirle mejor al pueblo de Dios y vamos a poder servirle mejor a nuestro Dios. Eso es santificarse, rendirse al Señor, vivir conforme su verdad, conforme su palabra. Amén. Marcos 16, 15, 17 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán, y aunque coman algo mortífero no les hará daño. O sea que ni el virus nos hará daño. ¿A quién? Al que crea. Al que crea en Él. ¿Crees en Él? Si uno creyera en Él, ya se estuviera manifestando esto en nuestras vidas. Amén. Y cuando uno se santifica y se aparta, vienen cosas que todavía no conoces, que no has experimentado. El mundo espiritual, las experiencias con Dios son maravillosas. Maravillosas. No hay nada natural ni terrenalmente que se compare el tener experiencias con Dios. Amén. ¿Qué hora es? 5:31. Yo les quiero hablar un poquito de lo que son los pecados deliberados. ¿Qué son los pecados deliberados? Vamos a hablar más específicamente porque haz de cuenta, hermanos, que muchos no entienden lo que es la palabra pecado. No entienden, ¿ok? Permítanme, ahí está. Vamos a leer desde Gálatas 5:1, ya que estamos ahí. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. O sea, hace que cuando uno conoce de Cristo Jesús, su sangre nos limpia, su sangre nos redime, nos paga el precio por nuestro pecado, nos hace libres. Entonces dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer firmes y no te vuelvas a someter otra vez al yugo de esclavitud donde el Señor ya te sacó. Yo el otro día les decía que hay gente que Dios les abre la puerta para que se salgan del pecado, pero ellos se vuelven a meter y se cierran la puertita porque les gusta, porque sienten placer, porque les agrada. Entonces, porque la carne está prevaleciendo en ellos. Ahorita, si hay personas que son nuevas en el Evangelio, esto no es tanto para ustedes, no se me vayan a ofender. Lo que viene está un poquito duro. Decir pecado deliberado. En el libro de... Vamos a leer Mateo 11:21. Vamos a leer Mateo 11:21. Porque esto yo lo quiero hablar con delicadeza y con mucho amor. Hasta me preocupo a veces yo, bueno, pero es que está escrito en la palabra. Mateo 11:21, 22. Pero uno es atalaya y uno tiene que decir lo que está escrito. Ayes sobre la ciudad de Galilea. Voy a leerlo desde el 20. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, mi Señor Jesucristo y el tuyo, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubiera hecho en Tito y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Quiere decir que dice el Señor, hay de ti, Corazín, y hay de ti, Betsaida. Porque el Señor hizo milagros, la gente tenía conocimiento del Dios, del poder de Dios, ¿ok? Y aún así no se arrepentían. Entonces el Señor les dice que si esos milagros que se hicieron en ellos se hubieran hecho en Tiro y Sidón, aquella gente sí se hubiera arrepentido. Porque no miraron lo que ellos miraron, no sabían lo que ellos sabían.
y que el día del juicio va a ser más tolerable con los que no tenían conocimiento, con los que no sabían, que los que sí sabían. De hecho, no recuerdo bien, creo que es en el libro de Gálatas, dice que el Señor no pudo perdonar a los ángeles porque los ángeles caídos tenían todo el conocimiento de Dios, y que a nosotros sí nos puede perdonar porque somos ignorantes. Nosotros no tenemos el conocimiento que los ángeles tenían. Entonces el Señor es más tolerable cuando tú cometes un pecado por ignorancia que cuando lo cometes con conocimiento. Eso se llaman pecados deliberados. Y hay mucho cristiano que, teniendo el conocimiento pleno de la palabra de Dios, cometen pecado deliberado. Vamos a ver qué es lo que habla el Señor del pecado deliberado. Si me acompañan, por favor. Vámonos a Hebreos 10, 26, por favor. Esta palabra está fuerte, hermanos, pero... Hebreos 10, 26. Advertencia a los que continúan pecando. Exhortación a la perversidad a los que continúan pecando. O sea, a los que ya se les había advertido, pero no les importa y lo siguen haciendo. Probablemente ahorita los que me están escuchando son nuevos en el evangelio o no tienen conocimiento, entonces no es tan duro. Pero si hay gente que es evangélica cristiana, tiene 1 año, 2, 3, 5, 15, 20 años y sigue pecando a pesar de que vaya y escucha la verdad, para ellos será más duro el castigo, dice la palabra de Dios. Porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dice que si tú conoces que es pecado, que tú pisoteas la sangre de Cristo, que ya no va a quedar sangre para que te limpie. Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando uno peca deliberadamente. Y el Señor está haciendo una advertencia. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merece el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y que ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado? Si tú ya fuiste santificado, si tú ya conoces la palabra, la sangre del pacto por la cual tú fuiste santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Yo tengo una prédica por ahí en el Facebook donde hablaba yo del abuso de la gracia, que la gente dice: peco deliberadamente y después me arrepiento y le pido perdón al Señor. Ay, lo voy a hacer así. A Dios no se le engaña. Ahora, ¿qué significa ultrajar? Dice que ha ultrajado al Espíritu de gracia. El Espíritu Santo, haz de cuenta que se apaga o no llega a causa del pecado. Y la gente se va enfriando, se va enfriando y se va enfriando. Y al diablo le gusta comerse los platillos fríos, hermanos. La palabra ultrajar, en el diccionario Strong, es de la palabra 5195, significa abusar, maltratar, afrentar, insolencia y perjuicio. Entonces nos dice la palabra de Dios que ha ultrajado, maltratado, ofendido, abusar, afrentar y cometer perjuicio en contra del Espíritu de gracia. ¿Y de qué está hablando aquí el Señor? De los que ya tenían conocimiento del pecado, que se habían alejado del pecado, el Señor los había santificado y deliberadamente. Miren, voy a hablar algo acerca de lo que es la cosa deliberadamente. Y yo quiero hacer énfasis en esto.
Dice la palabra de Dios que aquel que peca es esclavo del pecado. Yo he conocido gente, y en mi caso fue así también, porque el Espíritu Santo me bautizó a mí estando yo en pecado. Pero yo tenía una lucha con el pecado. Yo tenía una lucha, yo sufría, pero yo estaba atada. Yo quería zafarme por mis propias fuerzas y no podía. Me voy a poner yo para que no se ofenda a nadie. Yo me quería zafar y yo sufría y yo lloraba. Yo me acuerdo que una noche yo llorando le dije: Señor, ayúdame. Ya no quiero vivir así. Yo no lo soporto. Sufro mucho. Yo no conocía del Espíritu Santo en ese tiempo, porque no en todas las iglesias permiten ni hablar ni que fluya el Espíritu Santo. Pero esa noche yo estaba en mi casa, en la noche, en mi recámara, y algo me tocó en la frente y yo sentí que me fui para atrás. Hoy yo sé que fue el Espíritu Santo. Yo estaba en pecado, pero yo sufría porque estaba en pecado, porque estaba en prisión. Yo ocupaba que el Espíritu Santo me ayudara a ser libre. Ese no es pecado deliberado. Tú estás en esa situación, tú sufres porque no puedes dejar el pecado. Necesitas pedirle ayuda al Señor por medio del Espíritu Santo y renunciar deliberadamente. Ahorita que estás en tu casa, ahorita que nadie te escucha. Señor, tú sabes que estoy en adulterio, en masturbación, que soy mitotero, que soy mentiroso, Padre. Yo ya no soporto, esto me quema por dentro, pero es una cárcel de la que no puedo salir. ¡Ayúdame! Y el Señor te va a liberar. Eso no es pecado deliberado. Tú estás teniendo una lucha, un combate por querer ser libre. El pecado deliberado es que si yo te digo es pecado y la palabra te dice es pecado, tú digas, ok, sí, pero ¿y? Es mi vida, a mí me gusta, yo escojo, yo decido. Eso es pecado deliberado. ¿Ven la diferencia? Entonces estoy pecando y el Señor me va a fulminar. No, si lo quieres dejar, no si lo estás sufriendo por dejarlo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto. La palabra paracleto significa ayudador. Y hay cadenas de esclavitud del pecado que solamente Dios va a ayudar a romper. Espero que esto se entienda bien, porque yo no quiero echarte un espíritu de culpa y acusación encima de ti. Si tú estás inconforme, si tú no estás a gusto, si tú estás sufriendo ese pecado, tú no estás en pecado deliberado, tú estás queriendo zafarte y Dios te va a ayudar. No porque lo diga yo, sino porque está escrito, clama a mí y yo responderé. Pero yo me refiero a la gente que dice, al rato me arrepiento. Estás queriendo ultrajar el espíritu de gracia. Y con Dios, dice la palabra en el libro de Gálatas, que de Dios no se burla nadie. Esos son a los que me refiero. Por favor, díganme amén si entendieron la diferencia. Díganme amén si entendieron la diferencia. Gente que no me importa, es mi decisión, yo así lo decidí, yo así quiero, a mí me gusta. Eso es pecado deliberado. Pero cuando estás tú sufriendo y decir, ay Señor, eso no es pecado deliberado. Estás encarcelado porque dice la palabra de Dios que uno es esclavo de aquello que te ha vencido, que te ha derrotado. Tú estás en esclavitud de un señorío, de cual cuando tú clames el Señor te va a hacer libre. Son cosas diferentes. Amén. Digan amén si me entendieron, hermanos. Porque se trata de venir a edificar, no a derrumbar. Tenemos que salir fortalecidos y libres, conviccionados. Y créeme que si tú clamas por tu libertad, el Señor te la va a dar. Porque Él es un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios de misericordia, un Dios poderoso. Y si Él dice, clama a mí, y yo responderé, yo le creo. Y si Él me dice, yo sé los planes que tengo para ti, son de bienestar y no de calamidad, yo le creo. Por eso yo decido rendirme y decirme, ¿sabes qué? Sí, Señor. A mis 27 años yo hice y deshice con mi vida terrible. Me metí en muchos problemas, sufría mucho. Y cuando yo me rendí, el Señor me empezó a trabajar. El bautizo del Espíritu Santo lo tuve hace poquito, fue a mis 34 años, nunca se me va a olvidar. A partir del bautizo del Espíritu Santo fue que mi vida cambió. Y fue a partir de que yo empecé a clamar que yo ya no quería vivir de esa forma como yo estaba viviendo. Entonces es una palabra viva que a mí me toca, que me consta que está viva y que sí se puede vivir. Amén.
Digo, si me sacó a mí, te va a sacar a ti, no te preocupes. Vámonos a 2 de Pedro 2, 20, 22, hermanos. Con esto voy a ver si me alcanza. Si no tienen preguntas, yo le voy a seguir porque quisiera hablar un poquito de los pecados todavía. 2 de Pedro 2, 20, 22. Está fuerte esto que les voy a decir. Dice, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiendo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¡Qué tremendo! Si te vuelves a comer tu inmundicia, te vuelves a revolcar en tu inmundicia. Tremendo. Pero está escrito en la palabra. Dios siente un poco de repudio y de rechazo para los que deciden pisotear la sangre de Cristo. Me limpiaste, pero no me importa, yo voy a ir. Gente que acepta a Cristo Jesús, gente que se bautiza, gente que prueba el Espíritu Santo, que habla lenguas, que hasta el Señor lo ha usado, deja las cosas de Dios, lo santificado, lo santo, lo puro, por placeres del mundo, por un amante, por sexo, por dinero fácil. Qué tremendo. Ahí es lo que es el pecado deliberado. Y ahí les va, me acompañan a Gálatas, por favor, hermanos cristianos. Yo les voy a decir algunos pecados porque creo que muchos nos sentimos santos y puros, y no es verdad. Mientras estemos en este cuerpo de carne, nosotros vamos a estar batallando con los pecados. Por eso dice el Señor que día con día tenemos que ponernos a cuentas con Él, porque pecamos. Claro que entre más del Espíritu Santo, menos pecamos, dependiendo de qué parte tengamos más fuerte, lo carnal o lo espiritual. Pero les voy a hablar de algunos pecados, hermanos. Ay, porque yo dejé la fornicación y ya no tomo, y crees que eso ya tan fin y te vuelves una cristiana excelente. Discúlpame, pero en Gálatas 5:19 dice la palabra de Dios: pero si sois guiados en el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. Hermanos cristianos, cuando se ponen a jugar adivinación en el Facebook, ¿qué serías en tu otra vida? ¿Y qué animal eres? ¿Y qué están jugando adivinación por los jueguitos esos de Facebook? Mira, yo los veo. Pero ¿qué importa que te vea yo? Lo más triste es que te ve el Señor. Dice enemistades, pleitos, son peleoneros. Tienen enemistades, muchas veces dentro de la misma iglesia hay gente que no se habla y que se convierten en enemigos. Y es pecado. Y mira que el Señor mete todo esto en una misma olla. Lo mete junto con la idolatría, con la hechicería, con la inmoralidad, con la sexualidad. Mete a la enemistad y mete el pleito. Eres celoso, celosa, tienes inseguridad, es pecado. Pero soy cristiana, pero le haces unos panchotes al esposo, le haces unos panchotes a la mujer, es pecado. Enojos, ¿te enojas? ¿Eres iracundo? ¿Mecha corta? ¿No le has entregado el carácter y el corazón al Señor? ¿Ya lo aceptaste? Entrégale esa área. Rivalidades, competencias. ¿Quién es mejor? ¿A quién usa más el Señor? ¿Quién viene mejor vestido? ¿Qué familia es la mejor? Rivalidades dentro de la misma iglesia. Estas cosas son para los que ya estamos dentro de la misma iglesia. Disensiones, sectarismos, envidias. Fíjense que aquí le están hablando a la iglesia de Gálatas. Dentro de las iglesias se mueve esto y es pecado, pecado deliberado, porque si sabes que a Dios no le agrada la envidia, el mitote, el chisme, el pleito, el conflicto, el celo, estás haciendo pecado deliberado. Áreas que no le has querido entregar al Señor, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto,
como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Digo porque, fíjate que sí, hacer división, pleito, chisme, contienda dentro de la iglesia o dentro de tu casa. Léanse el libro de Santiago, el no dominar la lengua, el levantar falso testimonio, el prestar oídos a la gente chismosa y participar con ellos es pecado deliberado, porque tú sabes que está mal, tú sabes que es incorrecto. Hablar mal de la gente, decir groserías, tú sabes que es incorrecto, tú sabes que eso está mal. Primera de Corintios 11, 19, si me acompañan. Ya con esto termino. Les podría leer muchos otros, pero ya con esto termino. A ver, permítanme. Ah, no, me equivoqué. Dame un minuto. Segunda de Corintios 12, perdón. Segunda de Corintios. Si tienen preguntas, hermanos, empiecen a hacerlas. Siéntanse libres. Ay, Dios, me perdí. Me perdí. Estaba hablando de los otros pecados, hermanos. No, de que doy. Aquí está. Primera de Corintios 6, 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejes engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores. ¿Cómo hay gente difamadora que no tiene control de la boca, no tiene amor, no tiene misericordia? Pueden destruir hogares, pueden destruir trabajos. La boca destruye, difaman, chismean. Es pecado y tú lo sabes. Y si lo practicas es un pecado deliberado. Entrégale tu corazón a Dios, porque la palabra de Dios dice que todo lo que sale de la boca proviene de nuestro corazón. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Hoy terminamos de hablar lo que es la santificación y lo que es el pecado deliberado. No sé si tengan preguntas. Mañana ya empezamos con lo que es el mundo espiritual. Para honra y gloria de Dios, ya empezamos a hablar de los espíritus territoriales, cómo sacarlos y todo eso. Todas 9 clases, porque hoy es la 9ª clase, préstame el teléfono, hija, fueron dedicados para lo que es la restauración del alma. Amén. ¿Cómo era la condición de nuestra alma? Vamos a empezar a trabajar qué es lo que podemos ahora hacer para que quede libre. Entonces mañana ya empezamos con la segunda parte, que es enseñanzas de liberación. Amén. Vamos a ver si hay preguntas. Les hablé con todo el amor posible, pero tenemos que reflexionar. Bendiciones, hermana Yarira, hermana Lina, Dios me la bendice. Hermana Violeta Sánchez, amén, sí, muy clara la diferencia entre estar pecando deliberadamente y de estar en lucha por el pecado. Gracias a Dios que entendimos. Bendiciones, hermana Paulina, yo soy iracunda y estoy luchando con ese pecado. Amén. Vamos a ponerte en oración. Hermana Violeta, mecha cortita, dice. No, yo sé que te ha crecido la mecha, hermana. Yo sé que sí. Usted es otra, en el nombre de Cristo Jesús. Dice, pero ahí le llevo, ya he renunciado y lucho. Y sí, el Espíritu Santo ha hecho un trabajo arduo, hermoso conmigo. Gracias, Dios, tú eres bueno y misericordioso. Sí, es verdad, amén. Testimonio vivo. Bendiciones, hermana Judy. Amén. Amén, hermana Judy. Pues vamos a renunciar a la impaciencia. Amén. Paulina, Dios me la bendiga. Y a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas y nos enojamos.
Eso lo vamos a arreglar en el nombre de Cristo Jesús. Hermana Norma, Dios me la bendiga mucho. Bueno, ¿qué les parece si oramos? Y recuerden, mañana a las 5 empezamos con la segunda parte, que son las enseñanzas de liberación. Mucha gente pensaba que íbamos a empezar con el fuera. No, tranquilos. Primero teníamos que aprender qué eran los derechos. Y ya hablamos de todos los derechos. Ya vamos a empezar. Y hablamos de los derechos y cómo mantenerlos afuera. Mañana vamos a hablar de cómo sacarlos. Amén. Bueno, vamos a orar para despedirnos. Me da gusto, no hubo muchas preguntas. Traté de hablar con todo el amor posible. Espero no haber ofendido a nadie. Bendiciones, hermana Lilia. ¿Ok? Bueno, entonces oramos. Padre que estás en gloria, Señor, venimos ante tu presencia, dándote gracias, dándote el honor, dándote la honra y la gloria, exaltando tu nombre, reconociendo la necesidad que tiene nuestro ser íntegro de ti. Tanto mi alma, mi espíritu y mi cuerpo necesita de ti, Señor. Necesito que tú entres y que pongas un balance. Necesito que tu bendito Espíritu Santo sea en nosotros, Señor. Venimos hoy esta tarde, Señor, reconociendo antes que nada que hemos pecado y que por ignorancia habíamos vivido en cosas que no te agradaban. Pero venimos pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Y hoy que ya te aceptamos en nuestra vida y en nuestro corazón, venimos renunciando a toda ira, a toda impaciencia, a toda frustración, a toda amargura. En el nombre de Cristo Jesús, perdónanos, Señor. Venimos poniendo en tus manos, Padre de gloria, todo este coraje y frustración que ha sido peso y carga sobre nuestros lomos por muchos años. Desde la infancia ha entrado frustración por las injusticias que vivimos, Señor. Pero hoy renunciamos, Padre, declarando una libertad en nuestro ser. Hoy renunciamos, Señor, porque hoy yo perdono y hoy yo suelto todas las cargas. Yo suelto todas las cargas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, ahora haz la obra en mi hermana. Haz la obra. Señor, pongo mi mano espiritual en su vientre. Y todo coraje, toda ira, toda frustración, toda amargura que entró desde el cordón umbilical, hoy sea seca en el nombre de Cristo Jesús. Sea seca, Padre. Todo espíritu de conflicto, de pleito, de división, de contienda, fuera en el nombre de Cristo Jesús. Te vas a llevar el fracaso. Te vas a llevar la amargura. Te vas a llevar la frustración, el dolor en el nombre de Cristo Jesús. Toda frustración que ha provocado depresión, hoy abres la boca y te vas a ir. Ahora en el nombre de Cristo Jesús, abres la boca, frustración, y en un grito te vas. Desde lo más profundo del vientre sea arrancada la raíz de toda frustración, de todo coraje, de toda ira. Ahora en el nombre de Jesús abres la boca y te vas. Te vas en eructo, te vas en tos, te vas en vómito.
vas a soltar el llamamiento ahora en el nombre de Cristo Jesús. Que el ángel que el Señor ha puesto sobre ellas extienda a la hora y las cuide y pelee el propósito que el Señor ha puesto ahora en el nombre de Cristo Jesús. ¡Ay, rababas, irai, rababas! Ahora sale toda angustia, sale todo coraje, sale toda frustración. ¡Ay, rababas, irai, rababas! Ahora, Padre, yo las bendigo, Señor. Yo bendigo sus vidas. Yo bendigo su ser íntegro en tu nombre, Padre de gloria. Bendigo sus hogares. Bendigo sus llamamientos, Señor. Bendigo sus vientres, sus descendencias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas. Ahora, Padre, yo las bendigo, Padre. Se ha puesto un manto de gozo en sus corazones. Un manto de paz sobre sus cabezas. Un manto de paz. Ahora, toda la frustración va a salir en llanto. Vas a estar saliendo en llanto. Vas a estar saliendo en erupto toda la noche, si es preciso. Porque yo declaro que ya no tienes derecho ni parte ni arte en ella. No tienes derecho ni parte en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sobre ellas. Sopla, Espíritu Santo, sobre ellas. Maya rabababa y rababasira y rababasira y rababas. Empieza la obra, Señor. Empieza la obra, Señor. Que sepan que cuando ellas claman, ahí vas a estar para ayudarlas. Que no las has dejado solas. Que tú estás con ellas, Señor. Rabababa y rababasaya. Yo las bendigo en tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sé que estás ahí con ellas. Sé que no las has dejado solas. Sé que vas a continuar la obra, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Las quiero en el amor de Cristo Jesús. Dios me las bendiga. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde, si el Señor nos presta vida, para continuar con las enseñanzas ahora sí de liberación. Amén. Dios me las bendiga. Pasen muy buenas tardes, hermanos.